Bloque 4, secuencia 11. Programa 23. El sonido del terror. Durante nuestra vida tenemos experiencias que nos alegran, emocionan, entristecen, nos asustan o atemorizan. Estas sensaciones cambian de acuerdo con nuestra edad. Quizá hemos superado aquello que nos atemorizaba de pequeños, pero conforme vamos creciendo, conocemos otras formas de temor, de miedo o incluso de terror, el cual es un miedo muy intenso. Por cierto, ¿sabes de dónde proviene la palabra terror? Terror es una palabra que proviene del latín terror, terroris, que conjugado se convierte en teriere, que significa aterrar. Existen otras palabras derivadas de terror como terrorífico, adjetivo que designa las situaciones o acontecimientos que nos producen terror. Otra palabra derivada de terror es terrorismo, que se usa para designar una estrategia de acción política basada en actos violentos para sembrar el miedo en un grupo de la sociedad. Este método puede utilizarse tanto para atacar a un gobierno como para mantenerlo en el poder de manera autoritaria. ¿Has sentido terror en alguna situación de tu vida diaria? ¿Cuándo y por qué? Una vez tuve un viaje largo y el autobús en el que iba yo estuvo a punto de chocar con otro, pero afortunadamente el chofer reaccionó, se podría decir que muy bien, y se evitó ese accidente. En algunas ocasiones por las situaciones que se está viviendo ahora, ¿no? Porque hay mucho peligro en el país. ¿Sabes qué es el terrorismo? Un ataque hacia algún país o punto en específico de alguna ciudad en el que se pueda dar un daño grande hacia esa ciudad. Bueno, yo pienso que el terrorismo es un acto de violencia hacia los pobladores de un país. ¿Cuál piensas que es el propósito del terrorismo? Aterrorizar a las demás personas. Intimidar a las personas para que ya no puedan salir a la calle con confianza o con libertad. El miedo también se ha reflejado en el arte. Lo tenemos en la literatura gótica o de terror, que tuvo su auge en el siglo XIX, en la cual los miedos se encarnaban en personajes como el vampiro, el monje o el muerto viviente. También en la literatura del siglo XX hay autores que buscan estremecer a su lector, pero los seres de ultratumba y los ambientes desolados son utilizados cada vez menos. En su lugar, los escritores retoman la ansiedad y las preocupaciones de la vida moderna como temas que provocan miedo, aunque ciertamente se trata de un miedo distinto. Uno de los escritores que supo captar de mejor manera la angustia y el miedo a los que se enfrentaban las personas en la vida cotidiana fue Franz Kafka, nacido en Praga en 1883 y muerto en Viena en 1924. A Kafka se le considera como un escritor clásico porque supo plasmar en su obra el sentimiento de temor que invadió su época y que persiste hasta nuestros días. En las novelas y cuentos de este autor se expresan miedos que surgen de malentendidos o situaciones en las que los personajes se vuelven víctimas de una injusticia que no puede ser remediada. Por ejemplo, en el cuento Un golpe a la puerta del cortijo se recrea un ambiente parecido al de los sueños, en los cuales ocurren situaciones extrañas e inexplicables. Al final del cuento,
el hombre revela que está en la celda de una cárcel. A continuación presentaremos un audiocuento basado en este relato. ¿Sabes qué es un audiocuento? Un audiocuento es un relato grabado en audio con efectos de voz y de sonido. Su antecedente son las radionovelas, que fueron muy populares en nuestro país, de la década de los 30 a la década de los 50. Eran transmitidas principalmente por la estación de radio XEW. Los recursos que se utilizan en un audiocuento son las voces, los efectos sonoros y la música. Todos estos son fundamentales para que los radioescuchas entiendan la historia y perciban el ambiente de la narración. A las voces se les dan distintos tonos, matices y énfasis para expresar sentimientos o emociones que reflejen lo que vive el personaje que habla. Los efectos de sonido recrean diversas situaciones, por ejemplo, el sonido de un incendio, de la sirena de una ambulancia, de un caballo galopando, etc. La música sirve tanto para recrear ambientes que pueden ser festivos o tristes, así como para cambiar la situación de una escena a otra. Observa y reconoce el uso de estos recursos sonoros en el siguiente audiocuento. Un golpe en la puerta del cortijo. Fue un caluroso día de verano. Mi hermana y yo pasábamos frente a la puerta del cortijo que estaba en el camino de regreso a casa. No sé si golpeó esa puerta por travesura o por distracción. 100 metros más adelante, al cruzar frente a una casa, salieron de ahí unos hombres haciéndonos unas señas de advertencia. Estaban asustados, encogidos de miedo. Señalaban hacia el cortijo. Los dueños los van a acusar. ¿Pero por qué? A lo mejor ni tocó y si lo hizo, nadie puede acusarla de eso. No solo la van a acusar a ella, sino también a usted. Yo asentía sonriente con mi cabeza. Todos volvíamos la vista atrás, hacia el cortijo, tan atentamente como si se tratara de una lejana cortina de humo, tras la cual fuera a aparecer un insecto. Lo que pronto vimos en realidad fueron a unos jinetes que entraron por el portón del cortijo. Una polvareda al levantarse lo cubrió todo. Solo brillaban las puntas de las enormes lanzas. Apenas se había desaparecido la tropa del patio, se dio la vuelta y volvió a salir en dirección nuestra. Por aquí debe de estar. Al ver a los jinetes, aparté a mi hermana de un empellón. Yo me encargaría de poner todo en orden. No voy a dejarte solo. Te tienes que ver bien vestida ante los señores. Por lo menos debes cambiarte de ropa. Por fin me hizo caso y emprendió el largo camino a casa. Ya estaban los jinetes junto a mí y a los campesinos. ¿Dónde está la muchacha? No está aquí. Vendrá más tarde. La contestación se recibió con indiferencia. Parecía que lo importante era haberme hallado. Destacaban de entre ellos el juez, un hombre joven y vivaz, y su silencioso ayudante. ¡Aló, amigo! Me invitaron a pasar a la taberna. Aún creía que una sola palabra sería suficiente para que yo, que vivía en la ciudad, fuese liberado. Pero luego de atravesar el umbral de la puerta, pude escuchar al juez que se acercó a recibirme. Este joven me da lástima. Sin duda alguna se refería a lo que me esperaba. La habitación parecía más la celda de una prisión que una taberna rural. De las grandes losas de la pared pendía una argolla de hierro, y en el centro había un objeto que era entre catre y mesa de versiones. ¿Podría yo respirar otros aires que los de una cárcel? He aquí el gran dilema, o mejor dicho, lo que sería el gran dilema si tuviera alguna posibilidad de salir de él.
kafkiano es un adjetivo que hace referencia al clima de angustia, inquietud y desasosiego que Franz Kafka suele crear en sus obras. Si te interesa conocer más de la obra de Franz Kafka, en tu biblioteca escolar podrás encontrar una recopilación de sus narraciones, en la que se incluye la más conocida. El libro se llama La Metamorfosis y otros cuentos. También te sugerimos consultar algunas de sus obras y las de otros autores en la página de internet de Ciudad Ceba. Como hemos visto, las circunstancias que nos asustan cambian a lo largo de nuestras vidas. Del miedo a lo sobrenatural pasamos al miedo a situaciones de la vida cotidiana. Lo importante es reconocer que todas las personas tenemos miedos y temores y cada quien debe encontrar la mejor manera para enfrentarlos y resolverlos.